Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la segunda partecita del Evangelio de San Lucas, es decir, aquí entramos en el tercer momento, el tercer tiempo. Es la comunidad que ahora se hace cargo del Evangelio, de la buena noticia, anunciar y es también muy interesante esta teología. Tiempo del Antiguo Testamento, así lo divide Lucas, es el tiempo de Dios Padre, tiempo de Jesucristo, que es el Evangelio, el tiempo en que se forma la comunidad, los seguidores de Jesús, la encarnación. Y luego tenemos el tiempo de la comunidad, Hechos de los Apóstoles, el tiempo del Espíritu Santo, Peñan de Yara, Dios, Espíritu Santo, que trabaja, entre comillas, digamos, que entra, que Peñan de Pupé, como que existe una encarnación, por decir de una cierta manera, de la fuerza del Espíritu Santo en la comunidad. Nosotros ahora, queridos amigos, vamos a leer un poco y vamos a entender lo que viene a continuación desde los versículos 30 al 34 del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Estábamos hablando de la historia de Moisés en el discurso. Recordemos que todo el capítulo 7 es el discurso de Esteban, es un discurso de defensa. Primero el mismo sacerdote, el sumo sacerdote, preguntó a Esteban: ¿es verdad lo que ellos dicen? En realidad ellos le están acusando, le están acusando a Esteban. Sobornaron, dice ahí la gente, a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Contra Moisés y contra Dios. Ahora entonces podemos entender muy bien por qué la autodefensa nos presenta la vida y casi enterita de Moisés para decir: en ningún momento he hablado mal ni he blasfemado contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y llegando de improviso lo arrestaron, lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra el lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. Se dan cuenta que insiste mucho en la figura de Moisés. En ese momento los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él
y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Bueno, aquí la acusación con esto que fueron sobornados era justamente presentar la situación de Esteban como un blasfemo, y un blasfemo contra Moisés justamente. Bueno, hace toda una historia, comienza desde Abraham, pero después del versículo 17 comienza. Ahora nosotros vamos a continuar la tercera partecita, que nos narra que Dios se apareció a Moisés en el monte Sinaí. De su nacimiento. Después, cuando llega a los 40 años, que quiere salvar a su pueblo. Israel es en todo caso el que le está rechazando. En síntesis, no es que está blasfemando contra Moisés, sino que en su interpretación, la andoutaya yuegueraína es que Israel está rechazando entonces a Moisés. O mejor dicho, Israel está rechazando al cristianismo. Israel, el judaísmo, le está rechazando a Jesús. Y entonces, de cierta manera, como está diciendo que en Jesús se está cumpliendo lo que Dios había dicho, hoy Purúe era lo mismo que había sucedido con Moisés. Ustedes están rechazando a Jesús. Es lo mismo que hizo Israel cuando rechazó a Moisés. Los que rechazan a Dios, los que rechazan a Moisés, los que rechazan a Jesús, en realidad son ustedes. Un bolleré que vea la tortilla ya. Entonces, aquí desde el 30 al 34 vamos a mirar un poco cómo Dios se aparece a Moisés en el monte Sinaí. Es una forma de autodefensa para subrayar, acentuar y decir, ustedes sobornaron a esta gente, pero les voy a demostrar que no es así y les voy a contar cuál es la historia de la salvación. Les voy a decir cómo Dios fue actuando. Entonces aquí dos pájaros de un tiro, porque ellos al decir que él blasfemaba contra Moisés y contra Dios, y yo digo en el versículo 11, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. O blasfemar contra Moisés, supuestamente. Entonces ahora él le da la vuelta a la tortilla y le está diciendo, ¿saben qué? Así como Israel había rechazado a Moisés, ¿a cuál lo rechazaba a Moisés? A Jesús ni al cristianismo. Entonces, en síntesis, ustedes están cumpliendo, ustedes están cumpliendo lo que ya había sucedido en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a continuar en lo mismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas
Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy celebramos a esta gran santa, mártir, virgen de la iglesia, Santa Lucía, que es patrona, ¿verdad?, de todo lo que se refiere a la visión, a todo lo que es entonces referente a nuestro ojo. Porque quiere decir para mirar, pero mirar desde el corazón, mirar sobre todo desde la palabra de Dios, mirar de los proyectos, desde el Evangelio de Dios. Dice el profeta Sofonías, capítulo 3, del 9 al 13, así habla el Señor: yo haré que sean puros los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan con el mismo empeño. Desde más allá de los ríos de Cush, mis adoradores, los que están dispersos, me traerán ofrendas. Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido, porque yo apartaré a esos jactanciosos prepotentes que están en medio de ti, y ya no volverás a engreírte sobre mí, sobre esta santa montaña. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. El profeta Safón, Yahvé es mi norte, y Seupeanco Betitera
hebreo. Safón quiere decir el norte. Lo que hoy nosotros diríamos GPS, lleva pealache GPS, mooto palasea guatasejina. Pero vean, vamos a unir un poco con esta hermosa fiesta de esta gran santa, virgen y mártir, Santa Lucía. Porque para poder tomar nuestro norte, para poder caminar hacia Dios, así como nos está diciendo en la profecía de Sofonías, tenemos que abrir los ojos, tenemos que ser curados por Dios. Y como dijimos, tenemos que mirar desde el corazón. Ya yesa cuana lleva, mira que dentro de poco vamos a estar votando. Ya yesa pe agena, ya yiruekena pe Santa Lucía, ya yesa pe agma, ya esa momburia, ya esa el corazón y las intenciones de las personas. Personas buenas que quieren hacer algo por el pueblo. Y personas malas, personas que solamente son corruptas y que buscan la muerte, en síntesis, del pueblo, buscando simplemente su propio egoísmo. Por intercesión de Santa Lucía, descienda sobre cada uno de ustedes la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Santa Lucía es una de las santas más queridas y populares en Hispanoamérica. Es conocida por ser la patrona de los ciegos y de las personas que tienen enfermedades de la vista. Lucía nació en la ciudad de Siracusa, en la provincia romana de Sicilia, hacia el año 283. Sus padres, Lucio y Eutiquia, eran nobles y ricos ciudadanos romanos que se habían convertido a la fe de Jesucristo, por lo que criaron a la niña en los valores de la fe, la caridad y la esperanza. Como su padre se llamaba Lucio, le puso a su hija el nombre de Lucía, que significa luz o la que lleva la luz, de acuerdo a una antigua tradición romana, según la cual se ponía el nombre del padre a los hijos. Lucio murió cuando Lucía era una niña, dejándola a cargo de su madre. Una de las virtudes que más practicaba Lucía era la compasión y ayuda hacia los pobres y los más necesitados. Siendo una adolescente, decidió consagrar su virginidad a Dios, pero mantuvo su voto en secreto. Cuando Lucía tenía 21 años, su madre cayó gravemente enferma por unas terribles hemorragias, y pensando en el futuro de su hija, decidió comprometerla en matrimonio con un hombre muy rico, pero que era pagano y adoraba a los antiguos dioses romanos. Entonces Lucía, desesperada porque no quería romper su voto de castidad, le contó a su madre sobre su compromiso con Dios y la persuadió para que fuera a peregrinar a la tumba de Santa Águeda de Catania, a fin de curar su enfermedad. Si Eutiquia se sanaba, le concedería a su hija cancelar la boda con aquel hombre pagano y le permitiría disponer de su herencia para repartirla entre los pobres. Efectivamente, Eutiquia se sanó luego de hacer la peregrinación, por lo que Lucía se alegró de poder consagrar su vida a Dios y a los más necesitados. Eutiquia envió al pretendiente de Lucía un mensaje en el que le decía que cancelaba definitivamente el matrimonio con su hija. El hombre, indignado y herido en su orgullo, decidió vengarse de Lucía y la denunció ante el procónsul de Siracusa, llamado Pascasio, acusándola de ser cristiana. Como en aquellos tiempos gobernaba en Roma el emperador Diocleciano, que perseguía incansablemente a los cristianos, el delito de cristianismo era duramente castigado, por lo que el procónsul Pascasio mandó arrestar a Lucía para ser juzgada.
Luego de ser arrestada, el procedimiento judicial exigía que el prisionero hiciera un sacrificio de algún animal ante el altar de alguno de los dioses tradicionales de Roma y después renegara de la fe cristiana. Lucía se negó a hacer el sacrificio y afirmó que Jesucristo se había sacrificado por toda la humanidad para que nunca más fuera derramada la sangre de ningún animal para el perdón de nuestros pecados. Por eso se llama a Jesús el Cordero de Dios. También dijo que el único sacrificio que concebía era ayudar a las viudas, a los huérfanos y a las personas que sufren angustias y necesidades, además de consagrar su virginidad al Espíritu Santo de Dios. Irritado ante tales respuestas, Pascasio sentenció a Lucía a ser conducida a una casa de prostitución, para que perdiera su pureza y ya no la acompañara más ese Espíritu Santo del que la joven tanto hablaba. Los soldados, para cumplir las órdenes del procónsul, amarraron a la joven de pies y manos, pero cuando intentaron llevársela no pudieron moverla por más que se esforzaron, y a pesar de ser muchos hombres, no lograron levantarla. La muchacha permanecía rígida como una roca. Entonces Pascasio, aún más enfurecido que antes, ordenó que le arrojaran aceite hirviendo sobre el cuerpo y que luego le prendieran fuego, pero el fuego no prendió. Después de esto, Pascasio ordenó a los soldados que le arrancaran los ojos a Lucía, pues los tenía muy hermosos. Se dice que, aún sin ojos, Lucía seguía viendo perfectamente, pues el Espíritu Santo le había dado ese don como recompensa por su valor y su fe. Otra versión afirma que ella misma se arrancó los ojos tiempo atrás, porque un pretendiente que tenía siempre elogiaba la incomparable belleza de sus ojos, y le decía que pensar en esos ojos no le permitía dormir ni descansar. Lucía, para demostrarle al hombre que no le interesaba la vanidad de este mundo, se los envió en una bandeja, pero tiempo después, Dios le concedió unos ojos aún más hermosos que los de antes. En todo caso, Lucía fue condenada finalmente a la pena de muerte el 13 de diciembre del año 304, cuando tenía 21 años de edad. Lucía fue decapitada, o según otras versiones, le clavaron varios espadazos en la espalda. Desde entonces su festividad se celebra el 13 de diciembre de cada año. Desde muy pronto, su culto fue muy popular en la ciudad de Siracusa y después en toda Sicilia, extendiéndose luego por Italia y Europa. En la Edad Media era muy común rezar oraciones a Santa Lucía para curar enfermedades de los ojos, y se sabe que Santo Tomás de Aquino tenía gran devoción por esta santa. En Hispanoamérica, Santa Lucía ha sido muy querida y popular. Se sabe que es muy venerada en las provincias argentinas de San Juan y Corrientes, en los departamentos colombianos de Tolima y Atlántico, en la ciudad salvadoreña de Zacatecoluca, en los municipios guatemaltecos de Santa Lucía Cotzumalguapa y Santa Lucía Utatlán, en el municipio dominicano de Las Matas de Farfán y en los estados venezolanos de Zulia, Aragua y Yaracuy. Si crees que faltó algún lugar por mencionar o si conoces algún dato adicional sobre la vida de Santa Lucía, te agradecería que lo escribas en un comentario. Es común rezarle a Santa Lucía su novena mientras se enciende su velón, ya que la llama de la vela simboliza la luz que ofrece esta bienaventurada santa. Una de las oraciones más antiguas a Santa Lucía es la siguiente: Santa Lucía, que de la luz recibiste tu nombre, a ti confiadamente acudo para que me alcances la luz celestial que me preserve del pecado y de las tinieblas del error. También te imploro me conserves la luz de mis ojos, con una abundante gracia para usar de ellos según la voluntad de Dios. Haz, Santa Lucía, que después de haberos venerado y haber agradecido este ruego, pueda finalmente gozar en el cielo de la luz eterna de Dios. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Queremos leer del 30 al 34. Dios se apareció a Moisés en el monte Sinaí. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó maravillado ante tal aparición
Y al acercarse para ver mejor, oyó la voz del Señor que le decía: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, atemorizado, no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias, porque estás pisando un lugar sagrado. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto. He oído sus gritos de dolor y por eso he venido a librarlos. Ahora prepárate, porque he decidido enviarte a Egipto. Hasta ahí entonces, hasta el 34, Dios se aparece a Moisés en el Sinaí. Del 35 entonces, y a este Moisés a quien ellos rechazaron, bueno, aquí ya comienza la reflexión de Esteban, ¿verdad? Del 35. Pero primero miramos, nos introducimos, procuramos entender lo que nos va a ir narrando, ¿verdad? Pasado. Primero un ángel que se le aparece en el desierto, ¿verdad? Ahí dice, al cabo de 40 años. Al cabo de 40 años. Qué interesante, ¿verdad? Y donde ya se llama 40 años, vemos y dice, Faraón 10. 40 años de una formación, de una educación, llega a la madurez, de ya dentro de la semiótica, los estudios de los signos, los estudios de los símbolos, los estudios que encontramos en la Biblia, porque todo es simbología, ¿verdad? Entonces el número cabalístico 40 dentro de la Biblia es importante, significa madurez, significa toda una generación, significa todo un camino, significa toda una experiencia. Peñandella Poina. Ahora nos vuelve a decir en este versículo 30 que al cabo de 40 años se le aparece un ángel en el desierto del monte Sinaí. Se le aparece un ángel, el ángel enviado, pero ya de ángelos, ¿verdad? Ángelos, el que es enviado en el desierto, Moisés que va al desierto, Moisés que entra en su propia vida, pegó el desierto, midbar, ¿verdad? Entonces significa, profundamente en el hebreo, la palabra midbar es muy interesante, ¿verdad? Porque nos hace entender que entramos, Yaiquea lleva, Yaique veñan de Puipé, Yaique veñan de Recoebe, Yaiquea lleva peñane a punto ñañe punua lleva ñaña mindu, veago la midbar, ¿verdad? El desierto, siempre, preparen en el desierto, o sea, todas las situaciones, el pueblo de Israel que va por el midbar, el pueblo de Israel que va por el desierto, camina. Ese lugar de purificación, ese lugar de reflexión, ese lugar de relación con Dios. Y ahí el ángel es el que se le aparece en el desierto del monte Sinaí. Esteban entonces está haciendo una síntesis fenomenal, ¿verdad? Esteban aquí nos está trayendo elementos preciosísimos, porque de esta manera nos está encaminando y nos está diciendo que Esteban va por este camino que nos hace entender que este es el camino que nosotros tenemos que tomar. Lleva. Lega tu hanguaisha ya esa mía y cuamba papeñan de yara la yeruretaña de hinatera yerureaña de. Él se encontró en una situación incluso de peligro, apeligraba su propia vida. ¿Verdad? El querer hacer desaparecer el pecado, el querer hacer desaparecer el egipcio, el matar al egipcio, el matar todo lo que nos lleva a la esclavitud. Eso no es aceptado por todos. El faraón es el primero que quiere continuar en el pecado. El faraón es el primero que quiere continuar en la opresión. El faraón es el que quiere continuar teniendo esclavos, esclavitos a su servicio. ¿Entienden? Esto ya es para una hermenéutica, ¿verdad? Para una interpretación y para una aplicación a nuestra vida, pero fenomenal, ¿verdad? Entonces, ¿viste? Este es el segundo momento de preparación. Nañantende guasuya lleva. Eva la ñande yaro yerurea ñande. Y entonces escapamos. Nos escapamos, pero aquí se escapa al desierto, se escapa a la reflexión, se escapa a la serenidad, se escapa entonces a un encuentro personal con el Señor. Es muy linda, ¿verdad? Toda esta simbología que se va utilizando en la Biblia, porque estas pues son las etapas de nuestra vida.
La ñande, entonces la ñande atarobano, la yaya popona, allá ahí, ¿verdad? Es el momento en que necesitamos esa quietud, esa paz interior para después poder afrontar la nueva situación. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En su catequesis de la audiencia general este miércoles 16 de noviembre, la octava del ciclo sobre el discernimiento, el Papa Francisco se refirió al estado de desolación espiritual que lleva a una sacudida del alma, y dijo que no hay que evitarlo porque sin sentimientos somos inhumanos. Se trata, afirmó, de una oportunidad para crecer en la vida. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis volvemos al tema del discernimiento y hoy hablamos de la desolación. Es un estado de la vida espiritual en el que se experimenta insatisfacción, tristeza y soledad. Dios no responde, parece estar alejado, no sentimos los gustos en la oración que antes percibíamos. Y esto, lejos de ser un mal, es algo benéfico que nos ayuda a crecer, a mantenernos alerta y a ser humildes, disuadiéndonos de buscar a Dios en nuestra satisfacción. Como vemos en la vida de los santos, esta prueba puede dar un impulso a nuestra vida. Por el contrario, querer siempre vivir una serenidad ascéptica nos hace caer en una indiferencia inhumana. La lección que ofrece la desolación para el Santo Padre es que ante las dificultades nunca hay que desanimarse y que hay que afrontar la prueba con decisión, con la ayuda de la gracia de Dios que nunca nos falla. La desolación es también una llamada a la gratuidad, a no buscar jamás la gratificación emotiva. Esta es la base de una relación auténtica y madura con Dios y con los demás. Nos lleva a aceptar al otro por sí mismo, no por lo que me aporta o por interés. Si captamos en profundidad la humanidad de Cristo como puerta del cielo, podemos llegar a preguntarle: ¿cómo estás? Aprendiendo a amarle precisamente en su sufrimiento y su soledad y hacerlos nuestros. Como en todas las ocasiones, el pontífice saludó a los fieles venidos de América Latina y España. A su vez, como desde el pasado 24 de febrero, en cada encuentro público, elevó su súplica por la paz en Ucrania y en el resto del mundo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador, confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Recuerda tu promesa y tu deseo de salvar. Inmensa es la tristeza de nuestro peregrinar. Venos, Señor, danos tu paz, tu pueblo ansioso clama a ti, socórrenos, no tardes más. La espera del Mesías también nos viene a recordar su última venida en gloria y majestad. Venos, Señor, danos tu paz, tu pueblo ansioso clama a ti, socórrenos, no tardes más. Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador, confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Nos encontramos en este momento de reflexión tan interesante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Desde estos versículos, ¿verdad?, que nos hablan, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. Ya habíamos dicho, el 40, que significa el tiempo de madurez, el que se había escapado, que había corrido, no estaba todavía maduro para afrontar una situación. En todo caso, eso sí, esos 40 años en que estaba
tanto con el faraón como con su pueblo, descubre, quiere cambiar. Dijimos también que tal vez era un poco apresurado en su forma de actuar. Coabel añade en Yaheshanos esa palabra midbar, es decir, el desierto, más bien significa una reflexión profunda, ¿verdad? Y bueno, y aquí entonces nos volvemos a encontrar con otro elemento, que el ángel se le aparece. Esteban entonces está enfatizando otra vez uno de los puntos principales de su respuesta a este consejo, ¿verdad? Y a este concilio también, ¿verdad? Porque este es el de del Sanedrín, que le están preguntando y les da una respuesta, que Dios, su gloria y su obra no son confinados simplemente, ¿verdad?, al templo. Es decir, que Dios se manifiesta al pueblo, que Dios se manifiesta a la gente, que Dios se manifiesta de otra manera también. Entonces les está mostrando y les está diciendo, Dios se le apareció. Se le apareció. Esto quiere decir, ¿verdad? Es casi como un desafío que le está haciendo aquí a estos miembros del Sanedrín. Nosotros sabemos que está el templo, en torno al templo gira toda la vida religiosa, toda la fuerza religiosa, y por lo tanto es como querer también embretar a Dios, ¿verdad? Y decir, teñan de yara y gatu, coabeño y te gatuñan de yara oye saca, coabeño y teñan de yara y gatu oñe, coabeño y te ñan de yara y gatu lleva ome saca, peñan de ña, ome saca peñan de apetu, un peñan de recobe. Y sin embargo, el autor sagrado aquí está reflexionando y con los del Sanedrín le está diciendo, atención, atención, que Dios se había manifestado a Moisés en el desierto, en esa quietud, en esa búsqueda. No es simplemente entonces porque Moisés se fue, o no sé, un lugar específico, simplemente para que Dios se le manifestara, sino que Dios se le ha manifestado, y miren, porque sabemos muy bien, aquí el judío, el hebreo, al repensar el accionar de un pastor, el accionar, las acciones que hace un pastor común, ciertamente que es en lo cotidiano, en la vida de todos los días, lo llamó, y está detrás de las ovejitas, de las cabras que están pastando, llega un momento dado, les lleva hacia el brebaje, estoy México, o parirema más o menos el día, o era llévale en corrala, le deja en un lugar, en fin, todos estos elementos son importantes. Todos estos elementos son esenciales para que nosotros nos demos cuenta de cómo Dios va actuando, que no lo podemos embretar simplemente a un pequeño templo, ¿verdad? Bueno, y después seguimos algo más, ¿verdad? Porque aquí dice que es en el desierto del monte Sinaí, en el desierto del monte Sinaí. Él había bajado hacia Madián, ¿verdad? Desde ahí entonces se dirige medio Montbirlén, donde dejó, pero en fin, entonces toda esa situación, estamos allí en ese entorno, el monte Sinaí, por ahí cerca. Esto ya nos hace entender otros elementos. Aquí todavía estamos recién en el capítulo 3, ciertamente. El capítulo 3 es cuando la zarza ardiente, Dios que se le manifiesta, pero al mismo tiempo ya te está hablando del monte Sinaí. El monte Sinaí que va a significar para nosotros el lugar donde Moisés va a recibir las tablas de la ley. Entonces es una manifestación de un querer y de una voluntad de Dios que le va a ir mostrando cuáles son estos elementos, cuáles son estas, vamos a decir, estos mandamientos, estas leyes que después tendrá que asumir el pueblo, pero por intercesión, intermediario, porque Moisés siempre aparecerá como un intermediario. Y ahí se le aparece en la llama de una zarza ardiente. Aquí tenemos Dios que se aparece a Moisés en el desierto antes de que hubiera templo incluso. Dios que se le aparece en la zarza ardiente. La zarza ardiente significa para nosotros entonces esa presencia de Dios en la misma vida del hombre, en lo que nosotros realizamos en lo cotidiano, en lo sencillo.
Pero más aún, atención, porque cuando nos va narrando cómo se da este encuentro, dice que Moisés mira, ve que esa zarza no se consumía, es decir, que continuaba. La vida de Dios continuamente está ardiendo, ¿verdad?, en el corazón del hombre. La vida de Dios que se va manifestando continuamente en la vida del hombre. Y entonces es una presencia continua y es una presencia constante. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María,
mamá. Oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con este hermoso discurso de Esteban. Recordemos que en el capítulo 6 dice que buscan algunos personajes ahí que vienen y van a presentarle a Esteban como, sobornaron, dice, a unos hombres que lo van a presentar como un blasfemo. Blasfemo contra Moisés y blasfemo contra Dios, evidentemente, ¿verdad? Pero sin embargo aquí él hace un discurso, en su discurso de defensa, va presentando y diciendo, echando los cargos, es la forma de decir, y le presenta y le dice, ¿saben qué? Ustedes pueden decir que yo soy blasfemo, todo lo que ustedes quieran, pero sin embargo, yo les puedo decir cuál es la vida, ahí va pasando, ¿verdad? Va pasando la vida de Moisés, va pasando en este momento lo que él siempre, ¿verdad?, ha conocido
lo que siempre ha interpretado y lo que siempre la vida cristiana, porque aquí en la boca de Esteban se presenta la misma vida cristiana. En la boca, en los labios, en el discurso de Esteban, es lo que el cristianismo en ese momento estaba pensando. No habían rechazado en ningún momento a Moisés. El problema es que también recuerden que cuando se le presenta a Jesús, miren que Jesús es presentado como el otro Moisés, pero después también te va diciendo, aquí hay alguien más. Aquí hay alguien más. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. En síntesis, Jesús, al realizar y al planificar todo lo que Dios había prometido, ahora también entonces está diciendo, aquí hay alguien más que Moisés. Aquí hay alguien más de todo aquello que Moisés había dicho, que Moisés había presentado, que Moisés nos había traído. Y entonces por eso es que ellos no entienden bien esta propuesta del cristianismo. ¿Cómo es que Jesús va a ser mucho más que Moisés? ¿Cómo es que Jesús, verdad? Entonces, pero después continúa, ¿verdad? Una vez que nos dice que Moisés quedó maravillado ante tal aparición y al acercarse para ver mejor oyó la voz del Señor que le decía, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Se dan cuenta, queridos amigos, que siempre el autor sagrado, Lucas en este caso, va utilizando todo el Antiguo Testamento. El autor sagrado va utilizando todos los elementos funcionales, elementales, necesarios para dar certeza de que el cristianismo en ningún momento se ha desviado del judaísmo, que asume todos los elementos del Tanakh, ¿verdad? Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, son las tres partes, ¿verdad?, de la Biblia hebrea. Y está diciendo, no, nosotros seguimos y nosotros entendemos, y Moisés siempre ha sido el que fue haciendo el camino, fue mostrando. Claro que después, al presentar a Jesús, se le presenta a todos los profetas o a todas las leyes más bien como muletas, por decir así, que nos sirvieron, que hicieron un camino, que fueron revelando a Dios. ¿Con quién? Con la realización y planificación de lo que Dios había prometido a la humanidad, de lo que Dios había prometido a Adán, por decirlo así, es decir, al hombre, a nuestra humanidad. Y entonces se realiza. Pero como nos habíamos quedado, entre comillas, con el judaísmo muy ley por la ley, la Torá por la Torá, entonces algunos elementos que hacían prolongar simplemente situaciones incluso de una no respuesta muy positiva con Dios. Ahora, sin embargo, con la figura de Jesús, entonces estamos diciendo, oye, Yapoma, estamos con el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos entonces desde el Nuevo Testamento podemos entender muy bien que en Jesús se realiza todo lo que Dios había prometido. Y eso es lo que Esteban está diciendo. Entonces continúa diciendo, quedó maravillado ante la aparición y al acercarse para ver mejor oyó la voz del Señor que le decía, yo soy el Dios de tus padres. Por eso que te dice muy bien, hoy purupa y te llegue. Esto está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Siempre lo escuchamos una y otra vez. Los autores sagrados, ¿verdad? Que hablan con respecto a Abraham, que hablan con respecto a Isaac, con respecto a Jacob. El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, atemorizado, no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dice, quítate las sandalias, porque estás pisando un lugar sagrado. Muy bien, queridos amigos, vamos a continuar esta reflexión, me parece tan interesante, tan importante, y sobre todo que en este camino que presenta Esteban a través de este discurso, nosotros podamos entender
que en el discurso se hace toda una síntesis del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento lo que está reflexionando y está diciendo es que en Jesús se ha cumplido todo lo que Dios había prometido. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.